Park Sung-hoon, el malo de La Reina de las Lágrimas, está recibiendo mucho amor en todo el mundo por su gran actuación en el drama. Y sí, su interpretación es tan creíble que dice que en las calles a veces hay señoras que le piden que deje tranquila a la pareja de la ficción, Kim Soo-yeon y Kim Ji-won. Bueno, contó en un programa su historia personal hasta llegar al éxito actual. No fue un camino de rosas. Fueron muchos años de anonimato persiguiendo su sueño, a pesar de las carencias económicas. Se quebró varias veces cuando contaba varias de sus experiencias familiares. Park Sung-hoon es un hombre real, tiene 37 años. Algunos lo confunden con Tablo de Epic High. ¿Le ven un parecido? Debutó en 2008 y se abocó principalmente al teatro. Fueron años de gran aprendizaje y lindos, pero también muy duros en sentido económico, en donde no alcanzaba para llegar a fin de mes y vivía de ayudas familiares. Su alojamiento por 7 años fue una de esas habitaciones en el subsuelo, como la casa que sale en la película Parasite. Contó que se inundaba cada 2x3. Dijo que había momentos en que ahorraba solo $40 en el año. Pero las dificultades económicas ya venían de antes, cuando era adolescente. Tras la crisis económica de fines de los 90 en Corea, su familia realmente perdió casi todo. Cuando salía con sus amigos y todos se iban a comer una hamburguesa, él se quedaba afuera. O cuando estaba en el servicio militar y tenía algunos días libres, contó que llamaba a su mamá para ir a visitarla. Y una vez ella le llegó a decir que no saliera porque no tenía dinero para hacerle una comida. Hizo todo tipo de trabajos temporales o changas, mozo, repartidor, vendedor, todo. Una realidad muy diferente, ¿no?, a los papeles que interpretó en la ficción, en donde varias veces salió como CEO de empresa. Ahora, había algo que tenía en claro: quería ser actor. Su padre le pidió que por favor, si estaba seguro de que ese era su camino, no dude y continúe hasta el final. Y así lo hizo. Comenzó repartiendo tickets en teatros y de a poco fue ganándose un lugar como actor, hasta que decidió pasarse a la pantalla chica. Su primer gran papel sería en My Only One en 2018, y por el que recibió un premio por revelación después de 10 años de debutar. Allí se hizo bastante conocido en Corea y luego el papel que lo llevaría a la escena mundial fue en The Glory, donde también hizo de malo. Después vendría La Reina de las Lágrimas y, bueno, también forma parte del Juego de Calamar 2. Hace 3 años dijo que está contento de poder tener cierta estabilidad económica y darles a sus padres un dinerito todos los meses. O tener esa posibilidad de invitar a comer en lugares bonitos a esos familiares que lo ayudaron cuando él necesitaba. A diferencia de sus personajes, dice que es muy introvertido y no se enoja nunca. Bueno, eso indica que es un excelente actor, ¿no? Hola, yo soy Ginny y esto es Ginny Channel. Te invito a que te suscribas al canal, que voy a hacer lo máximo para informarte concienzudamente sobre todo lo que ocurra en Corea. Bueno, en Corea sabemos que terminó el drama Queen of Tears y ha registrado un récord histórico en el canal TVN al marcar casi 25 puntos de rating, ganándole la marca a Aterrizaje en Emergencia, que llegó a 21,7. Bueno, la guionista Park Ji-eun es la misma de Mi Amor de las Estrellas y Aterrizaje, así que es como que superó su propia marca. Por otra parte, fue el regreso de Kim Soo-yeon cantando una canción OST. Se va a escuchar en el último capítulo y el productor musical es el mismo de las canciones de Aterrizaje o Goblin. Kim Soo-yeon reveló que entre todos los preparativos para este drama estuvo como un año dedicándole. ¿Sabían que todas las piezas de arte que salen en el drama van a ser presentadas en una exhibición en una galería de Seúl? Va a estar hasta el 31 de mayo. Ahora se viene un spoiler. En Corea hubo 2 bandos con respecto al final. Algunos quedaron súper compenetrados y conmovidos con el final, pero otros no quedaron muy satisfechos. Estoy tratando de no decir cómo termina, como se dan cuenta Jenny Jingles. El tema es que algunos dicen que querían ver más de las parejas felices. Pero bueno, ustedes me contarán luego qué opinan del final. Quiero saber. Lo cierto es que el drama logró situarse como el drama con más influencia durante 8 semanas, o sea, prácticamente durante todo el momento en que estuvo en el aire. Esto es algo muy difícil de lograr. En Netflix dicen que en la última semana de abril logró ocupar el número 2 de lo más visto en idioma no inglés.
algo gracioso. Cerca de la estación de Hongdae de metro en Seúl aparecieron estas dos publicidades con los protagonistas del drama, pero lo divertido es que son publicidades de dos marcas diferentes. Y ella dice, fuerza, y él dice, te voy a cuidar. Pareciera una escena del drama, ¿no? Pero nada que ver. Están publicitando dos marcas diferentes, pero como el que organizó todo esto es la misma agencia, lograron aprovecharse del éxito del drama. Para los otros actores protagonistas también ha sido una obra que les cambió de alguna manera su carrera. Eso dijo Park Dong-yeon, de 27 años, que tiene en realidad más de 10 años de trayectoria. Capaz que lo recuerden en Vincenzo. Lee Ju-bin tiene 34 años y también tiene como 17 años de trayectoria. ¿Saben dónde debutó? En un video musical de Doblez Ogongil. En realidad ella fue trainee para ser artista de K-pop, pero ante la imposibilidad de concretar ese camino, miró para la actuación, ya cuando bordeaba los 30 años. Recientemente participó en Casa de Papel, versión coreana, y ahora dice que le están llegando muchas ofertas de proyectos y publicidades. Para Lee Ju-bin, la reina de las lágrimas realmente está marcando un antes y un después. A veces, repasar la vida de los actores nos deja una linda lección. La mayoría no tuvo un camino fácil. A veces logran ver la luz luego de muchos años de lucha. Pero vemos que las oportunidades llegan en algún momento, más tarde o más temprano. Lo importante es que estemos preparados para aprovechar de esas oportunidades. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿qué les parecieron estas historias de vida y qué les está pareciendo el drama? Y si para cuando ven este video vieron el final del drama, ¿qué les pareció el final? Yo sé que van a haber opiniones de ambas veredas. Dejen abajo su comentario que los leo. Y recuerden que hice ya otros videos del drama, y de Kim Soo-yeon y Kim Ji-won. Les dejo aquí el link y también en el final. Gracias por estar, Chingus. Cuídense, que son muy valiosos o valiosas. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.